Bueno, el seminario, ¿cierto? Es una pregunta. ¿Por qué quisimos poner una pregunta? Porque esta pregunta de alguna manera es algo que muchos nos hicimos en algún momento, tal como dijo Pablo, cuando éramos estudiantes, ¿cierto? O cuando íbamos avanzando, sobre todo en los que nos dedicamos a trabajar con contaminación de suelo. Cuando uno habla de contaminación, ¿qué es contaminación? Bueno, contaminación es presencia de una especie, no sustancia química, biológica o energía, como hay muchas definiciones, ¿cierto? Pero uno necesita un marco regulatorio no solo para eso, sino que para muchos otros aspectos que para nosotros ha sido, ¿cierto?, un conocer esa amplitud, esa diversidad, esa multidisciplinariedad que tiene, ¿cierto?, el suelo como tal. Entonces, y además, yo voy a mostrar algunos avances, ¿cierto?, de los procesos, cómo se desarrolló, cómo se generó, algunos datos históricos, entre comillas, ¿cierto?, para poder llegar a mostrar finalmente el objetivo con el que estamos trabajando, porque eso es lo que en este momento, ¿cierto?, podemos compartir. Y a su vez, ¿cierto?, también generar este conocimiento a través de este seminario. Bueno, como tal como les decía, Pablo, yo soy profesor asociado, ¿cierto?, de la Facultad de Química y de Farmacia, y desarrollo, ¿cierto?, una línea de contaminación y química de suelo, en donde por varios años, ¿cierto?, hemos llevado a cabo el estudio centrado siempre en lo que es el suelo, poniendo química ahí a ese aspecto que es muy importante. La primera pregunta que surge, ¿cierto? Efectivamente, ¿es importante estudiar los suelos? Yo creo que esa respuesta casi todos la tenemos clara, por supuesto que es importante. Eh, ¿Por qué? Quizás en la frase que hay aquí en el inicio que yo he querido colocar es que el suelo es clave para el futuro sostenible. ¿Y por qué? Porque primero el suelo, ¿cierto? O la tierra saludable alimenta al mundo, el suelo es un ser vivo, es un recurso finito. Muchas veces creen que el suelo, ¿cierto?, se renueva constantemente. Es un sistema, ¿cierto?, muy dinámico, sin embargo, es un recurso finito. Es decir, la fertilidad o los beneficios que nos entrega a nosotros podría eventualmente ir decreciendo, incluso perdiéndose. El suelo, ¿cierto?, tiene un rol fundamental en lo que es, en lo que es cambio climático y muchas veces ni siquiera es nombrado en aspectos de cambio climático. Por supuesto, esa es una de las cosas que también nosotros queremos revertir. Por lo tanto, considerando todos estos aspectos que son centrales, globales, es absolutamente, ¿cierto?, importante invertir en una gestión sostenible, que esa gestión sostenible sea capaz de preservar, conservar, ¿cierto? Y restaurar el recurso suelo con un sentido, ¿cierto? Porque tiene un sentido tanto económico como ambiental. Aquí es importante establecer que no porque uno quiera o no porque esté promoviendo todo este grupo de personas que estamos participando una gestión sostenible, estamos dejando de lado, ¿cierto? Todo lo que es productividad desde el punto de vista agrícola, todo lo que es beneficios económicos que nos puede traer. Al contrario, es algo, ¿cierto?, que va de la mano y que tiene que ir incorporándose como pensamiento en conjunto. ¿Ok? Cuando me invitaron a mí a participar, ¿cierto?, en este seminario, yo, bueno, por supuesto, miré qué es lo que es el centro, ¿cierto? Y el centro dice que es un centro multidisciplinario de excelencia en recursos hídricos, ¿cierto?, que promueve el uso sustentable del agua en dos sectores, y ahí es donde uno rescata para el interés, ¿cierto?, que es lo que voy a hablar hoy día, dije ya, recursos hídricos, agricultura y minería. Y cuando uno piensa en recursos hídricos, agricultura, minería y suelo, ¿cómo se conecta el suelo con el agua? Y en realidad esa conexión es per se, o sea, no, existe, está siempre. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros no estudiamos, no podemos tener un contaminante en seco. Todos los contaminantes, ¿cierto?, están en lo que nosotros llamamos solución suelo, donde esa agua, ¿cierto?, se va a mover con o sin con el contaminante puede quedar, ¿cierto?, adherido. Entonces, siempre hay procesos del suelo que están estrechamente vinculados, ¿cierto?, con el agua, con el recurso hídrico. Y qué más importante, ¿cierto?, que el agua en la agricultura y en los procesos mineros. Entonces, de alguna manera, yo dije, bueno, es importante, ¿cierto?, ir mencionando puntos que son trascendentales, cómo se conecta el suelo con el agua. Entonces,
nosotros a través de todo este trabajo que hemos hecho a través de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, para el Día Mundial del Suelo, que es el 5 de diciembre de cada año, preparamos estas láminas que están disponibles en nuestra página web. Si alguien las quiere descargar y utilizar, con mucho gusto, ¿cierto? Ahí ustedes las pueden obtener. En donde respondemos la primera pregunta, que es fundamental, porque muchas veces los suelos, uno pregunta, hemos participado en algunas actividades, ¿cierto?, con colegios. ¿Y por qué son importantes los suelos? ¿Y qué es lo que es el suelo? Le pregunto a un niño. No, el suelo es donde están las casas, el suelo es donde yo me pongo de pie. Eh, Quizás ese, pero todavía no está tan arraigado a nivel cierto escolar, que el suelo es un recurso natural y que tiene todas las características y los puntos esenciales que lo mencionamos aquí. Primero, es componente crítico de los sistemas naturales. Un cuarto, un 25% de las especies viven, ¿cierto?, en los suelos. El 5 de diciembre pasado, el 2020, justamente fue esta diversidad que existe, ¿cierto?, en los suelos, el punto o el eje para poder presentar y para poder celebrar ese día, que fue virtualmente. Segundo, y que es algo que aparece, ¿cierto? Habitamos y construimos nuestra vida sobre los suelos, ¿no? Luego, un punto 3, es un recurso natural no renovable, ¿ah? Es decir, no se va a renovar a la escala humana. Pasan miles de años para que esto, ¿cierto?, evolucione y se convierta en un suelo. Pensemos en el sur, ¿cierto? En el sur están los suelos de origen volcánico, los volcanes, ¿cierto?, las erupciones volcánicas, la ceniza, y ahí se comienza a formar, ¿cierto?, en miles de años, eso que nosotros conocemos suelos derivados de materiales volcánicos, con propiedades tan características, ¿cierto?, tan singulares, que lo hacen muy especiales, muy fértiles, pero también muy especiales, ¿cierto?, en sus propiedades. Por supuesto que es algo que es absolutamente reconocible, es fuente de alimento. Va a generar, ¿cierto?, el 95% del total de los alimentos. Y en Chile solo el 3,3% de la superficie posee suelos altamente productivos. Mucho se ha hablado cuántas hectáreas necesitamos por persona para el crecimiento que vamos a tener hacia el 2050. Entonces, esa productividad que nosotros tenemos en nuestro suelo hay que cuidarla, preservarla para las futuras generaciones. Otro punto es el reservorio de carbono, y eso es algo que cuando lo menciona, uno lo queda mirando, pero ¿cómo el suelo? Sí, por supuesto, o sea, ¿dónde queda todo el dióxido de carbono, cierto, que se va incorporando a través de los árboles, ingresa a través de las raíces y queda almacenado? ¿Qué es lo que se busca? Se busca tener manejos, tener prácticas, cierto, que efectivamente generen un secuestro, generen el almacenamiento, cierto, de especies químicas asociadas al carbono, que sean estables y que deseen permanecer en el suelo más que volver, ¿cierto?, a la atmósfera. Y por supuesto, un punto que es fundamental: los suelos contienen 2/3 del agua dulce del planeta. Son un filtro, ¿ah? Uno cuando hace alguna experiencia en Explora muestra el suelo como es un filtro, que es capaz, un agua coloreada, por ejemplo, un experimento, es capaz de obtener un agua absolutamente transparente. Entonces, ahí quizás es el punto 6, es donde se liga, ¿cierto?, al centro que ustedes pertenecen, ¿cierto?, y que dirige Gladys. Entonces, cuando hablamos de la importancia, no podemos dejar de hablar de las funciones del suelo. ¿Cuáles son? Y fíjense, miren el abanico de funciones que observamos ahí. Regula el clima a través, ¿cierto?, de la generación de gas de efecto invernadero, ¿cierto?, cómo lo incorpora, del porcentaje de agua que hay en el suelo, ¿cierto? Es capaz de retener el carbono, como recién hablamos, es suministro de alimentos, fibras, combustibles. Encontramos la herencia cultural, es decir, en el suelo encontramos todo lo de sociedades, ¿cierto?, antiguas del pasado, el suministro de materiales de construcción, es la base para donde vivimos. Y fíjense, es fuente de productos farmacéuticos. Gran parte de los antibióticos que actualmente nosotros consumimos han sido obtenidos, ¿cierto? Se han generado, ¿cierto?, a partir del suelo, recursos genéticos, fuente de productos farmacéuticos. Es hábitat para los organismos, es el responsable del ciclo de los nutrientes, que vemos ahí, ¿cierto?, que son los elementos químicos que se mencionan. Y quizás dos puntos que son fundamentales para lo que eh, nos responde esa pregunta: ¿cómo se conecta, cierto, el suelo con el agua? Es la función de purificación del agua y reducción de contaminantes del suelo, que es absolutamente
y de importancia por cómo se mueve la solución suelo, ¿cierto? A través, con todos los nutrientes, así como los nutrientes también va a mover a los contaminantes. Y es interesante justamente conocer qué es lo que sucede en ese caso. Y también, por supuesto, en la regulación de inundaciones. Sabemos que cuando se hacen manejos, cuando se hacen modificaciones, ¿cierto? A nuestro suelo o a la geografía que tal cual está a partir de la naturaleza, mucho daño se puede generar a partir de este tipo de eventos. Entonces la FAO en el año 2015 preparó estas láminas que son sumamente claras, donde nos muestra cuáles son los impulsores de la degradación del suelo, cuál es el tipo de degradación del suelo que tenemos, y aquí aparece lo que a nosotros, ¿cierto? En general nos preocupa en la ciencia del suelo, la pérdida de carbono orgánico, la erosión, la acidificación, que es tan común en los suelos del sur, la contaminación, el sellado. Fíjense que el sellado, cuando uno habla de sellado, ¿qué sellado? Dice, es el sellado con cemento del crecimiento urbano. Aquí en Santiago, ¿cierto? Hay muchos suelos que han sido cubiertos, han sido sellados y que se pierden para siempre. Y suelos que son de muy alta calidad. La compactación, todas las propiedades físicas, el desequilibrio de nutrientes, la salinización, la pérdida de biodiversidad. Y por supuesto, así como están las amenazas, los impulsores, las consecuencias de este proceso de degradación, también están cuáles son las soluciones. ¿Y cuál es la solución? La gestión sostenible de los suelos, donde aparecen puntos, ¿cierto? Que si uno los lee, eh, van a ir apareciendo algunas cosas justamente en este proceso que estamos participando de legislación o anteproyecto de suelo. Entonces, a nivel nacional, aquí esta es otra lámina que nosotros preparamos y que si nosotros distinguimos cuáles son las 4 amenazas quizás más importantes para nosotros llevadas en números a nivel nacional, primero la erosión. ¿Cuáles son las zonas más erosionadas? La centro-sur, entre Valparaíso y Biobío. Toda esta información obtenida, ¿cierto? Por supuesto, del Informe País del año 2019, donde hay un capítulo, el capítulo número 5, que es de suelos, donde hace toda una perspectiva, ¿cierto? Cómo ocurre, en qué estado estamos en distintos aspectos. El sellado, hay alrededor, ¿cierto?, de 32.486 hectáreas que han sido selladas bajo cemento en 8 ciudades. Y esto significa, ¿cierto?, que corresponde a un 85,5% de los suelos de más alta calidad. ¿Y cuánto tenemos de esos suelos de alta calidad a nivel nacional? Solo un 2%. Luego está la contaminación, que ahí yo voy a dar algún dato adicional porque es algo que, ¿cierto?, nosotros investigamos y vamos a dar una perspectiva cómo está a nivel de la contaminación. Y el otro punto, ¿cierto?, es la pérdida de biodiversidad que ocurre a través, justamente en esta época, que es la eh, ocurrencia, ¿cierto?, de distintos incendios. Entonces, ¿qué necesita Chile? Necesita una legislación que regule y que proteja la actividad en los suelos. Alguien podría decir, sí, sí existe el sistema de incentivo a recuperación de suelos degradados, sí, sí existen los planes de cierre, ¿cierto?, de las faenas mineras, o sí existe un plan, ¿cierto?, de ordenamiento territorial. Pero justamente cuando yo hago y menciono, ¿cierto?, en distintas direcciones, es justamente esa la debilidad, esa es la falencia que tenemos a nivel nacional. Nosotros tenemos normativas, reglamentos, regulaciones dispersas. ¿Dispersas dónde? En distintos organismos públicos, en los ministerios, ¿cierto? Y cada una funciona en forma separada. Y dependiendo de el ministerio donde esté inserto, es del asunto que se va a encargar. Hay en el Ministerio de Medio Ambiente, actualmente yo estoy participando en el Comité Intersectorial, ¿cierto?, del Ministerio de Medio Ambiente, en todo lo que es los manejos que se van a hacer de suelos contaminados. Pero ahí hay un pool en ese mismo comité hay un pool de intersectorial, hay de distintos ministerios, minería, salud, por supuesto está el Ministerio de Medio Ambiente, de vivienda y urbanismo. Entonces, porque son muchos los aspectos que uno debe tener en cuenta al momento de hacer una gestión sostenible. Eh, por lo tanto, Chile necesita una regulación, como dijo en alguna oportunidad la senadora que nos apoya, es una ley paraguas, una ley marco, una ley que considere todo lo ya existente, ¿cierto? Y además complemente, complete todo lo que vaya justamente a regular este proceso que mencionando. ¿Ok? Si me permiten, que justo me sonó el celular. Entonces,
de alguna manera, ¿cierto? Eso es lo que necesita Chile, eso es lo que efectivamente yo les voy a contar un poco en qué estamos y algunas cosas, ¿cierto?, respecto a la historia. Cuando miramos los suelos, no podemos dejar de lado, ¿cierto?, los distintos tipos de suelos que existen, los distintos órdenes. Y aquí vemos una clasificación de la USDA, ¿cierto?, donde mencionan 12 órdenes de suelos, en lo que están, ¿cierto?, con color, aparece la roca, los materiales, ¿cierto?, eh, estas tierras que son movedizas, ¿cierto?, y los hielos. Y observamos que hay 12 órdenes. Y fíjense que uno reconoce Andisole, Ultisole, pero si vamos a nivel nacional, esta es una figura que preparamos para el año 2019, en el Día Mundial del Suelo, y la compartimos con nuestros socios, pero si vamos al mapa que está publicado en el Informe País, ustedes pueden ver ahí la referencia, tenemos 11 tipos, ¿ya? Y clasificado, y esta es otra falencia también que tenemos, aquí podemos ver un mapa, ¿cierto? Pero la cartografía a nivel nacional sobre nuestros suelos es alrededor de un 25% del país. Claro, tenemos clasificado en distintas zonas, pero tenemos una porción clasificada. No está absolutamente todo cubierto. Entonces, ese es otro punto también importante. Para tomar buenas decisiones, tenemos que estar informados sobre qué tipo de suelos tenemos, en qué zona y con qué ubicación, composición, propiedad, etc. Entonces, es un tremendo desafío, ¿cierto? Poder pensar en un anteproyecto sin dejar fuera, ¿cierto?, lo que es la información. Entonces aquí, de alguna manera, un resumen de la pregunta que existe, ¿cierto?, en este seminario. ¿Por qué Chile necesita una ley de suelo? Primero, porque los suelos son frágiles y son no renovables. Y hay un mensaje que uno debe entregar, ¿cierto?, a la juventud, a los niños, a todos, que no es renovable. Segundo, que están limitados y están amenazados. Vamos a hablar un poco más de contaminación más adelante y el Estado a nivel nacional, pero son limitados y están amenazados por diversas actividades, que son el soporte para nosotros, nuestra actividad y son la fuente de nuestros alimentos. Que Chile es uno de los pocos países de la OCDE que no posee legislación. Posee legislación Uruguay, que es muy interesante, ¿cierto? La de Uruguay porque tiene una visión, es cierto, y ha tenido una sostenibilidad, un manejo que es muy adecuado para este proceso. Pero todavía tiene cierto, a nosotros nos falta llegar a ese proceso o llegar a esa legislación, ¿ok? Entonces, no existe una ley. Y por supuesto, tenemos que pensar en el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Si el uso racional de los suelos actual va a impactar directamente a las generaciones que vienen más adelante. Entonces, ¿el propósito cuál es? Es establecer un marco jurídico que permita proteger y manejar el suelo de acuerdo a sus cualidades, evitando su degradación, promoviendo su conservación y haciendo un uso sustentable del recurso. Y aquí quiero dejar justamente, sumamente claro, nosotros buscamos eso, buscamos proteger, no buscamos eliminar actividades que se realicen, no buscamos, ¿cierto?, derribar la economía, porque sabemos que somos un país, ¿cierto?, que tiene actividades agrícolas y mineras muy importantes, pero sí lo que buscamos es promover el uso sustentable en las distintas actividades. Entonces parto con un título que define absolutamente lo que es, no hay nada, ¿cierto?, que estemos dejando de lado. Chile no cuenta ni ha contado con una ley general de protección de suelo, ni una ley general de suelo, ni una ley marco de suelo. No existe, nunca ha existido, ¿cierto? Pero no podemos dejar de lado, ¿cierto?, las distintas iniciativas que han existido. Y esas iniciativas han existido, probablemente no son las únicas, pero son las que nosotros como Sociedad Chilena de Ciencia del Suelo tenemos registro. ¿Cierto? En el año 1984 parte el Distrito de Conservación de Suelos, Bosques y Aguas, donde esta ley lo que prohíbe, ¿cierto?, es corte y tala de árboles y no restringe ningún otro tipo de actividad. En el año 1994, ¿cierto?, está el plan, una propuesta de Plan Nacional de Conservación de Suelos de la antigua CONAMA con el Ministerio de Agricultura, donde se hace un análisis del estado del recurso, ¿cierto? Y uno encuentra información muy interesante, que justamente es la misma información que uno busca ahora y que necesita para proceder con lo que estamos generando. Ya en el año 2000, yo era estudiante de posgrado, en el año 2000
se realiza un simposio, la Sociedad Chilena de Ciencia del Suelo, Ley Protección del Suelo, ¿cierto? Donde en este libro que está disponible en nuestra página en forma digital, hace una presentación el, presidente de la sociedad en ese momento, profesor Aquimelis, que ya no está con nosotros, que era el presidente, y justamente lleva esta temática junto con el senador Horvath, que falleció, ¿cierto?, hace unos años, donde pone de manifiesto la importancia, por ejemplo, del orden territorial y el impacto que tiene esto en la suelo. No se hablaba todavía de sostenibilidad ni de sustentabilidad, sino que se hablaba más que nada hacer un recurso de preservar, de proteger al suelo, de conservar. Y ahí ustedes pueden encontrar, ¿cierto?, ese, esa presentación, o sea, ese libro. Luego, en el año 2002, hay una propuesta, ¿cierto?, índice de degradación regulatorio a utilizar, y en el año 2015, que fue justamente donde participó como presidente de la Sociedad Chilena de Ciencia del Suelo, Pablo Cornejo, se organiza, la ONG Suelo Sustentable organiza una mesa de trabajo donde participan investigadores de distintas universidades, ¿cierto?, principalmente en esa ocasión de la Universidad de Chile, donde se genera un documento que es generando las bases estructurales para normativa de suelos en Chile. Y es ahí, ¿cierto?, donde el tema nuevamente se retoma, y en el año 2018, ¿cierto?, comenzamos a tener reuniones con la ONG Suelo Sustentable, hacemos reuniones de trabajo en la Universidad Católica, en la Universidad de Chile, ¿cierto?, donde yo ya en el año 2018, en julio, yo tomé el cargo de presidente, y ahí es donde, ¿cierto?, comenzamos a trabajar de alguna manera, continuando este trabajo, que si ustedes miran, pensando en el año 2000, son 20 años en los cuales, ¿cierto?, se han hecho distintos intentos, y yo creo que esta es la vez que hemos llegado más o hemos más avanzado, un avance más sustancial, porque hemos logrado hacer alianzas. Eso es sumamente importante, ¿cierto? Porque no solo la academia es la que puede generar, ¿cierto?, generar la información, pero necesitamos también a la sociedad civil a través de esta ONG, y también necesitamos a la clase política, porque sin eso no podemos avanzar, nos quedamos, ¿cierto?, en un círculo que no sale o no tiene una salida adecuada. Entonces, a partir de esas conversaciones, de esas alianzas, surge en el año 2019, el 3 de junio, realizamos el seminario Ley General de Suelo, donde en ese seminario, ¿cierto?, tuvimos una presentación, tuvimos 4 presentaciones en 4 pilares: erosión, cambio climático, orden territorial y contaminación. La asistencia fue enorme, tuvimos alrededor de 350 personas, ¿cierto? Y se llegó a un acuerdo. Todo este seminario se realizó en una sesión de la Comisión de Agricultura del Senado de la República. Por lo tanto, tocaron la campanita, apareció, ¿cierto?, el presidente en esa ocasión de la comisión, que era el honorable senador Álvaro Elizalde, estuvo junto a la senadora Carmen Gloria Avena, el senador Juan Castro, la senadora Adriana Muñoz, Rafael Proens y el senador Carlos Montes. ¿Y qué es lo que se estableció ahí? Se estableció establecer una mesa de trabajo para avanzar en una propuesta de ley general de suelo, donde participarán los senadores integrantes de la Comisión de Agricultura, sus asesores, incluyendo el Poder Ejecutivo, y también con las universidades, representantes de asociaciones relacionadas con el tema, comprometiéndose, que es lo más importante para nosotros, a generar un borrador de proyecto de ley. Entonces, a partir de este evento que ocurre, ustedes pueden ver ahí fotografía, esa era la fotografía, ¿cierto?, de la asistencia cuando el seminario comenzó y se mantuvo así hasta el término, que duró toda una mañana. Ahí podemos ver a la senadora Carmen Gloria Avena, que fue quien nos recibió a nosotros como sociedad y a la ONG Suelo Sustentable. En ese momento ella era la presidenta de la Comisión de Agricultura, ella nos prestó todo el apoyo y presentó este tema a la comisión, y ahí, ¿cierto?, vemos al senador Elizalde, quien en ese momento, cuando hicimos el seminario, él en ese momento era el presidente. Y aquí vemos a 2 decanos, ¿cierto?, de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica, ¿cierto?, en conversación, y ellos también asistieron ese día al seminario. Entonces, fundamental las alianzas, principalmente con la senadora, ella quien fue quien nos llevó, ¿cierto?, a la comisión, y con las distintas instituciones, asociaciones. En este momento, este proceso, ¿cierto?, lo lleva a cabo Suelo Sustentable, el Colegio Geólogo, la Sociedad Geológica de Chile y, bueno, nuestra Sociedad Chilena
de la ciencia del suelo. ¿Cómo nos organizamos? Porque todo esto no es posible, ¿cierto?, conversando una persona con otra, sino que cómo nos organizamos. Justamente por el hecho de estar liderados por la senadora Aravena, ella, ¿cierto?, con sus asesores, solicitaron una organización donde tenemos nuestro coordinador general, que es Rodrigo Herrera, que es asesor del honorable senador Álvaro Elizalde, y él es nuestro coordinador general, ¿cierto? Es nuestro jefe, y es quien nos organiza para todas nuestras actividades. Contamos con un comité ejecutivo que está conformado por la el representante de la ONG Suelo Sustentable, de la Sociedad Chilena de Ciencia del Suelo, ¿cierto? Y la senadora. Tenemos un comité editor donde están representantes de las 4 instituciones que ustedes pueden ver ahí, o sea, asociaciones, perdón, que ustedes pueden ver ahí. Y desde ese, tanto comité ejecutivo como comité editor, aparecen las 4 mesas. Y está la mesa de cambio climático, la mesa de ordenamiento territorial, la mesa de contaminación, la mesa de erosión, y también contamos, ¿cierto?, con una plataforma ciudadana que justamente una vez que el proyecto, ¿cierto?, el borrador se entregue, ¿cierto?, a la Comisión de Agricultura, va a comenzar a operar para tener también el insumo de la plataforma ciudadana. Por supuesto, yo les voy a hablar un poco de la mesa de contaminación y de algunos aspectos que son interesantes. Pero, ¿qué es importante mencionar? ¿Quiénes conforman estas mesas? Son todo este listado que nosotros observamos aquí. Ahí está, ¿cierto?, el comité editor, está el de contaminación de suelo, ¿cierto?, que justamente está Pablo, también varios colegas, ¿cierto?, de distintas universidades. Por ahí vi de asistente a la doctora Isabel Pizarro, de la Universidad de Antofagasta, que también está ella participando. Está el grupo de degradación, erosión y desertificación, está el grupo ordenamiento territorial, ¿cierto? Y el grupo de uso de suelo y cambio climático, donde hay varios colegas de distintas universidades y la gran mayoría, el coordinador me ha comentado que alrededor del 90% de las personas que están participando pertenecen a la academia y en su gran mayoría, ¿cierto?, son socios de nuestra sociedad. Cada mesa tiene un coordinador. La mesa de contaminación de suelo es la doctora Yanna Tapia, el coordinador de la mesa de degradación, erosión y desertificación, el doctor Felipe Aburto, de la Universidad de Concepción. La coordinadora del grupo ordenamiento territorial es la doctora Siona Reyes, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y la actual coordinadora, ¿cierto?, de la Mesa de Cambio Climático es la doctora Marta Alfaro de INIA, pero fue, ¿cierto?, por mucho tiempo la doctora también Cristina Muñoz de la Universidad de Concepción. Entonces, ¿en qué estamos en estos momentos? En estos momentos estamos escribiendo desde las distintas mesas, ¿cierto? Se está generando esa información científica que se organizó, respondió las distintas preguntas, qué es lo que hay, qué es importante y qué es necesario regular desde el punto de vista nacional, teniendo todos los insumos científicos, es lo que se está haciendo actualmente. Por supuesto que no podemos escribir sin nuestros colegas abogados. Entonces ahí es donde son distintos tipos, distintos desafíos que hemos tenido, porque hemos tenido nosotros como científicos que traspasar la información, ¿cierto?, conversar con los abogados y ellos comprender lo que nosotros estamos explicando y, por supuesto, llevarlo a una escritura. Todos los distintos artículos, distintos párrafos, distintos títulos que tiene este anteproyecto son revisados en un comité editor, todos en conjunto, ¿cierto? Las personas que ustedes vieron en el listado, que son los coordinadores, los representantes de cada asociación, ¿cierto? Y ahí estamos en proceso de revisión. Por supuesto, trabajando aún, porque todo esto ha tenido que ser eh, en compatibilidad con todas las actividades que cada uno de nosotros tiene en sus propias instituciones. Pero eso es lo que estamos. Después les voy a contar un poco, ¿cierto?, cuál es el objetivo actual. Pero les dije yo que les voy a hablar un poco de contaminación, algunos puntos que son importantes, sin entrar, ¿cierto?, en tanto detalle. Este es el mapa que ustedes pueden encontrar en el informe país con la situación o información disponible que hay respecto a la contaminación de suelos en Chile. Si nosotros miramos, ¿cierto?, cuáles son ha sacado, ¿cierto?, de todos estos artículos científicos, se menciona perclorato, sustancias orgánicas de todo tipo, fertilización excesiva, acidificación, aparece el arsénico, ¿cierto?, cobre, plomo y otros metales pesados, ¿cierto?, elementos trazas también, que uno los menciona.
Entonces, quizás como arsénico, cobre, plomo, son los clásicos contaminantes, ¿cierto?, que conocemos. Sin embargo, hay algunos contaminantes que no están en la esfera, ¿cierto?, tan conocidos, no son contaminantes tan populares. Y uno de ellos es el perclorato. ¿Y por qué quise yo mencionar o hablar del perclorato? Porque el perclorato es un anión que es sumamente móvil, porque es muy soluble. Por lo tanto, se puede mover. Cuando hay agua, se va a mover. Pero cuando no hay agua, se va a quedar, ¿cierto? Y se va a acumular. Y eso es lo que sucede, ¿cierto?, en el desierto de Atacama. El perclorato viene de la atmósfera, cae en los suelos, las aguas, y dependiendo, ¿cierto?, por ejemplo, en este caso, la falta de agua va a producir acumulación. Y esta acumulación se genera donde hay nitratos, donde hay perclorato, ¿cierto? Y muchas veces en lugares donde hay nitrato es la fuente donde se preparan los fertilizantes nitrogenados. Y es así como se estima la principal llegada, ¿cierto?, a través de los fertilizantes, ¿cierto?, que se usan nitrogenados de su preparación, la llegada, ¿cierto?, de los percloratos. ¿Por qué es tan interesante el perclorato? Porque el perclorato, además que es muy móvil en el medio ambiente, es un disruptor endocrino, es decir, compite con el yodo, ¿cierto?, para ser absorbido por la tiroides, entonces puede ocasionar problemas de salud importantes. Entonces aquí, en un paper que salió el año 2006, ¿cierto?, de investigadores extranjeros, aparece Chile, fíjense, y aparece en muestras de vino. En muestras de vino donde aparece el contenido más bajo y el contenido más alto. Y si miramos en todos los valores que aquí aparece, solo nos superan el más alto Portugal, pero en el contenido más bajo encontrado, ¿cierto?, en las muestras de vino, Chile aparece, ¿cierto?, con 8 muestras que eh, existe, ¿cierto? Y aquí lo que se estaba haciendo más que determinar si estaban contaminados o no, era desarrollar una metodología analítica que justamente permitiera hacer la determinación en este tipo de muestras. Salen también muestras de cerveza, etcétera, no salen marcas, así que no podemos saber qué vinos eran, solamente están en los países. Pero también hay trabajo, ya en el año 2016, ¿cierto? El grupo de la Universidad de Santiago, donde yo me formé, dirigido por el doctor Mauricio Escudé, y comenzaron a hacer determinaciones, porque hay que desarrollar toda una metodología analítica para poder determinarlo, sobre todo en suelo. Entonces, ¿qué observaron? Los caracterizaron por la carga superficial que tenían los suelos, ¿cierto? Ya de allá del norte, y observar cómo estos suelos iban a ir incorporando este perclorato. Entonces, comenzaron a observar, ¿cierto?, que había una relación entre el material parental, entre la carga superficial y además, ¿cierto?, la absorción que se generaba de este perclorato que estaba presente. Y aquí vemos otro trabajo que sale el mismo año también, que es un trabajo que toma muestras de distintas zonas a nivel mundial, del Valle de la Muerte, ¿cierto?, del desierto de Kumtang en China, de la Antártica, y saca, por supuesto, muestras, trabajaron con muestras del desierto de Atacama, donde podemos observar lo que mencionábamos anteriormente, cantidades más importantes, perclorato, la concentración promedio, nitrato, yodato, ¿cierto?, aparecen en el desierto de Atacama, aparecen con las concentraciones más altas, lo que nos indica, ¿cierto?, que hay una gran acumulación. Entonces ahí hay un problema que viene dado por la falta de agua, pero que es algo en que no hay una intervención por el hombre. Claro, desarrollar un fertilizante desde ahí y llevarlo a otra zona, claro que tiene intervención del hombre por la síntesis que se genera, pero a pesar de que se hacen tratamiento igual, vemos que está llegando el perclorato a la zona norte y zona centro. Otro contaminante, ¿cierto?, que también es muy interesante de observar, el fertilizante. Siempre fertilizante, se habla de fertilizante fosfatado, se habla, ¿cierto?, de la contaminación de fósforo de los suelos, en el sentido de la acumulación de un componente muy excesivo, de que pudiese llegar al agua, ¿cierto?, producir eutrificación. Sin embargo, hace unos años, el año 2009, apareció un trabajo donde se hacía un análisis a todos los fertilizantes fosfatados. Y estos fertilizantes fosfatados no solo traen fosfato, sino que traen una serie de elementos traza que podemos ver aquí: arsénico, cadmio, cobalto, níquel, molibdeno y plomo, en distintas cantidades dependiendo del origen de estos fertilizantes. Y es interesante, me gusta mucho esta tabla, ¿cierto?, que ellos colocan aquí, ¿ciertos? Indican la cantidad y el intervalo promedio de cada elemento traza que se incorpora por la cantidad, ¿cierto?, de fertilizante de fósforo que existe. Aquí podemos ver, ¿cierto?, en los porcentajes que tiene cada uno el triple superfosfato, el fosfato monoamónico, el fosfato diamónico.
Y esta es la tabla que yo me estaba refiriendo hace un momento, que aquí, ¿qué es lo que aparece? La cantidad de metaltraza que adicionamos, ¿cierto? Por miligramo, por kilo de fósforo, ¿cierto? Que nosotros agregamos. Es decir, por cada kilo de fósforo que le agregamos al suelo, le estamos agregando esta cantidad de miligramos de cada uno de los elementos, por cada fertilizante que incorporamos. Por lo tanto, sabemos todos perfectamente que la fertilización fosfatada es muy importante. Sin embargo, es interesante saber, conocer y controlar cuáles son los otros componentes que trae este fertilizante, ¿cierto? Para poder evitar esta contaminación a través de estos elementos traza. Y aparecen también, y no es importante, ¿cierto?, de mencionar, lo que se denomina contaminantes emergentes. La EPA, ¿cierto? El contaminante emergente es aquel compuesto químico, ¿cierto? O material que se percibe que podría ser contaminante, pero que todavía no hay un establecimiento así claro, con información científica clara, ¿cierto? Que efectivamente genera un daño a la salud. El DDT en algún momento fue contaminante emergente. Por supuesto que sabemos todo que es un contaminante. Y por supuesto esto mismo va a ir pasando, yo creo que con los fármacos, el uso veterinario, nosotros trabajamos en el laboratorio con antimicrobianos, de alguna manera ya están pasando esa barrera de los contaminantes emergentes, porque ya estamos estableciendo que producen un daño. Se habla mucho de microplásticos en las aguas, en el mar, ¿cierto? En los ríos. Sin embargo, ya hay trabajo publicado con microplásticos en suelos chilenos que han sido sometidos, por ejemplo, a prácticas de disposición de biosólidos. Las nanopartículas están presentes ahora, en nanopartículas en los calcetines, la nanopartícula en la ropa, en los detergentes, ¿cierto? En los productos cosméticos, pero esas nanopartículas en algún momento van a moverse, y por supuesto que se van a mover a través de los cursos de agua, y algunas van a permear y van a incorporarse dentro del suelo. ¿Y cómo van a quedar? Se habla ahora de nanotoxicidad, y esta nanotoxicidad, ¿cierto?, que viene de la mano de las nanopartículas. Luego están los productos de higiene personal, ¿cierto?, que de alguna manera son contaminantes emergentes de los que hay que preocuparse, de lo que hay que establecer contaminación, pero que existe. Bueno, y ahora pasamos a mostrarles un poco de la sociedad, ¿cierto?, para poder cerrar con el objetivo, ¿cierto?, que actualmente tiene el anteproyecto. La sociedad fue creada en el año 79, sin embargo, hace un par de años vino el doctor Jorge Chevers, que es exalumno de la Universidad de Concepción, y me decía que fue mucho antes, que quedó como fecha, pero por lo menos tenemos más de 40 años, que ahí aparece el objetivo, ¿cierto? En general, la ciencia del suelo y nuestra sociedad pertenece a la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo, a la International Union of Soil Science, ¿cierto? Y estamos en constante contacto con la USS. Actualmente tenemos la primera presidenta de la USS, es mexicana, es la doctora Laura Berta Reyes, con quien tenemos muy buenos contactos. También Pablo, por supuesto, la conoce hace muchos años. ¿Cuál es la directiva? Bueno, quien les habla, la vicepresidenta, la doctora Yasna Tapia, secretaria, la doctora María Cristina Muñoz, de la Universidad de Concepción, Yasna, de la Universidad de Chile, nuestro tesorero de la Universidad de Chile, director de la Universidad de la Frontera, ¿cierto?, Pablo, y nuestro past president fue es el doctor Eric Zagal, también de la Universidad de Concepción. Entonces, nuestra sociedad, ¿cuáles son las ventajas que tiene? O presentarla, tiene esta multidisciplina donde hablamos de ciencias fundamentales, de sistemas agroalimentarios y procesos ecosistémicos, integramos a otras disciplinas, ¿cierto?, como la ciencia hidrogeológica y ciencias como la antropología, etcétera, y también tenemos ciertos aspectos educacionales, extensión política, marco legal asociado al suelo, que justamente de eso es lo que nos estamos encargando en este momento. En algún momento, ¿cierto?, nos preguntamos a quienes están participando. Yasna es vicepresidenta y además es la coordinadora de todas las mesas científicas, y todos coinciden, ¿cierto?, con que debemos cumplir con una deuda de sustentabilidad con el recurso suelo. La doctora Cristina Muñoz, de la Universidad de Concepción, para ella ha sido muy interesante la red de trabajo colaborativo de las distintas regiones, instituciones, ¿cierto?, y todo por un bien superior. En el caso, ¿cierto?, de el doctor Felipe Aburto, también de la Universidad de Concepción, destaca los aspectos multidisciplinarios, ¿cierto?, cómo los miembros de la sociedad científica, al igual que los organismos del Estado y la sociedad civil, vamos todos por trabajar, ¿cierto?, con un mismo objetivo. La doctora Claudia Rojas, de la Universidad O'Higgins, ella destaca mucho la generación de un espacio diverso, en donde hay distintas miradas del suelo, ¿cierto?, no solo de la academia, sino que de las distintas
asociaciones que están presentes. También está el doctor José Donner, que actualmente es decano de la Facultad de Ciencia Agraria y Alimentaria de la Universidad Austral. Él habla, ¿cierto?, de una integración de distintas visiones, desde la academia, técnica, legal, ¿cierto? Ha sido algo que es fundamental. Y por supuesto, la visión de mis colegas presidentes, ¿cierto?, que me antecedieron, tanto Pablo como Eric, destacan, ¿cierto?, que es necesario proteger este recurso, que es necesario, ¿cierto?, que esto sea una cosa transversal, un desafío, tiene que garantizarse derecho, protección y recuperación, como dice Pablo, de los distintos aspectos vinculados al suelo. Y aquí está el objetivo, que es lo que puedo compartir hasta el momento, ¿cierto? El objetivo, que es el artículo primero, el ámbito de aplicación objeto, donde lo leeré: la presente ley se aplicará a los suelos del territorio nacional, considerando su diversidad, sus características, relevancia cultural, paisajística y sus múltiples funciones y servicios ecosistémicos. El objeto de esta ley es regular la gestión sostenible del uso del suelo, así como resguardar su conservación, protección y restauración, evitar su destrucción y degradación, promover su identificación, estudio, clasificación y conocimiento, y considerando los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes y que incidan sobre la materia. Y por supuesto, destacar las ideas fuerza de todo este proceso. Primero, una cosa ha sido muy importante, yo les hablaba de los desafíos de hablar, les mencionaba los desafíos de hablar del científico con el abogado, también ha sido científico, abogado, científico político, ¿cierto? Porque tiene que ser a través de cifras, a través de imágenes y con un concepto simple, porque no podemos, digamos, seguir pensando en un sistema, ¿cierto? Como cuando nosotros presentamos nuestra información científica a colegas. Eh, Segundo, la articulación de la academia a través de la sociedad científica. Eso para nosotros ha sido fundamental. El hecho de estar trabajando como sociedad científica, podemos tener expertos de distintas áreas de la ciencia del suelo, y todos, eso es algo, ¿cierto?, fantástico, todos con una disposición pero de oro, y que yo siempre agradezco, ¿cierto?, porque todos están disponibles al momento de necesitar. Luego están las alianzas entre la academia, sociedad civil y la política, que son fundamentales, todos necesitamos, ¿cierto? Y las mesas, ¿cierto? Y el trabajo científico-técnico con los aspectos legales. No quiero terminar sin mencionar una frase del doctor Wilfred Bloom, que es miembro honorario de la Sociedad Mundial de la Ciencia del Suelo, donde él dice en su libro: el agua se bebe, el aire se respira, pero el suelo no se come. Solo intuimos que nos alimenta indirectamente, y tal vez sea esta la razón porque este recurso natural, suelo, continúa siendo el gran olvidado en las mesas de discusión ambientales, en todos los aspectos legales, en lo que dice relación con su protección. Recordando que el Día Mundial del Suelo siempre se da los 5 de diciembre, ¿cierto? Invitándolos a todos a ser parte de nuestra sociedad, a ver nuestra página web, a seguirnos en las redes sociales, tenemos Twitter, y por supuesto agradecer esta oportunidad de poder presentar distintos aspectos que creo que son interesantes para todos los miembros del centro, así como para la ciudadanía en general. Muchas gracias.